Bienvenidos a la clase 5A. Hoy vamos a hablar de microprocesadores y microcontroladores. Ya lo hemos visto por fuera, tienen más o menos este aspecto. Ahora miremoslo por dentro. Acá tenemos un esquema absolutamente simplificado de cómo es un microprocesador y por ende también muy similar a un microcontrolador que veremos más adelante. En esencia, lo más básico es una unidad aritmético-lógica que se encarga de hacer las operaciones, una serie de registros que es donde se van guardando los resultados parciales y los buses de direcciones, de control y de datos. El bus de direcciones indica en qué posición de la memoria se van tomando y guardando los datos. El bus de datos es el valor intrínseco del dato, es decir, la variable, y el bus de control son las instrucciones. Todo esto se complementa con el voltaje, que está marcado como positivo VSC, que quiere decir voltaje positivo de corriente continua, GND o tierra, que también es el negativo, CLK, que es clock, es decir, la señal de tiempo, el reloj, y RST, que es el reset, que es lo que atempera cuando arranca y cuando hay que reiniciar al dispositivo. Aquí estamos viendo una placa microcontroladora. Esencialmente van a ver que contiene el microcontrolador, que la diferencia en general que tiene con microprocesadores es que es mucho más simple y trabaja mucho más holgado porque no necesita tantos circuitos internos como para procesar, por ejemplo, una computadora personal. En este caso, un microcontrolador controla una serie de dispositivos de una manera muy sencilla. Y van a ver que contiene el clock, el reset, tiene la RAM, tiene la memoria de programa, los puertos de entrada y salida y temporizadores. Veamos en la práctica lo que acabamos de ver. Tenemos un Atmel, que lo están viendo, es el chip más grande. Después van a ver que tiene varias entradas de energía que están marcadas. Y después en la placa obviamente van a ver un cristal y una serie de componentes que hacen a la regulación del voltaje, de las señales, etc. Por otra parte, aquí en la alimentación de una placa madre estamos viendo la ficha que recibe los 5 y los 12 voltios. Luego hay una parte de potencia que se encarga de reducir a los valores necesarios porque la electrónica digital en general funciona con 5 y con 3.3 voltios. Y por supuesto, para alimentar todo lo que es ventiladores, fan, cooler, etc., hay otra conexión mucho más arriba que es específica para ese manejo de potencia. Esto es un diagrama esencialmente tanto de una PC como de un microcontrolador, no del chip, sino de la totalidad. Van a ver que, si ustedes recuerdan la clase anterior, es bastante similar. Tiene puertos de entrada y salida, buses, tiene memoria RAM, tiene temporizadores, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar precisamente de esos temporizadores u osciladores. Para que funcione, un microprocesador o un microcontrolador necesita tiempo. El tiempo se mide en ciclos. Un ciclo puede durar un segundo o una millonésima de segundo, según la frecuencia. Lo que hacen estos dispositivos es generar esa frecuencia. Aquí estamos viendo en el diagrama el aspecto físico de un cristal de cuarzo. Es un artefacto piezoeléctrico. Al darle energía, vibra. Entonces provoca precisamente esa oscilación que es la base de tiempo de todos estos circuitos. Estos osciladores, en general, son externos al microcontrolador y microprocesador. Y tienen, como se puede ver, una forma metálica o puede tener un encapsulado plástico también. Estos artefactos los van a ver fácilmente en cualquier placa de microcontrolador o también en las placas madres, como estamos viendo acá, al lado de los circuitos de potencia, de alimentación del microprocesador y otros elementos. También hay un cristal que provee la frecuencia que utilizan los buses de datos y los elementos de la placa para temporizar los ciclos de instrucciones. Aquí estamos viendo ahora el botón de reset que todo el mundo conoce. No importa si es un avión, un auto, una central nuclear o una computadora, todo tiene un botón de reset. ¿Qué hace el botón? El botón pone a cero el microprocesador o microcontrolador cuando éste se tilda, pero también es un circuito electrónico que lo que hace es que cuando es energizada la placa,
que contiene a cualquiera de estos dos elementos, el pico de tensión no la altere y provoca un mal funcionamiento. Es decir, lo que hace es un retardo de tiempo de unas centésimas o décimas de segundo para que se estabilice la energía y cuando empiece a funcionar el microcontrolador o el microprocesador no den errores. Aquí estamos viendo uno de los aspectos más relevantes e importantes de cualquier placa de estas, que son los buses de datos de control y de dirección. El bus de datos transmite el valor intrínseco de las variables de datos, mientras que el bus de dirección nos apunta la dirección en memoria de ese dato. Y el bus de control son las instrucciones o microinstrucciones que se van generando que hay que hacer con esos datos. Ya en la clase 5C vamos a hablar un poquitito de eso. Aquí estamos viendo un microprocesador montado en una placa en líneas generales. Vamos a repasar. Tenemos tres grandes cosas. Tenemos el ALU, que es la unidad aritmético-lógica que contiene los registros y también la unidad de control. Tenemos el reloj, que es el que provee internamente la oscilación o la frecuencia oscilatoria, porque tanto fuera en la placa madre como dentro del microprocesador se pueden manejar frecuencias distintas. Tenemos una ROM, que es una memoria de solo lectura que contiene las instrucciones básicas para que funcione todo esto. Son instrucciones que cuando no hay energía no se borran, a diferencia de la RAM, que es memoria de acceso aleatorio, la cual sí, cuando está energizada tiene los datos o las instrucciones, pero que cuando se le quita la energía las pierde. Y por último tenemos dispositivos de entrada y salida. Aquí estamos viendo un registro. ¿Qué es un registro? Es la porción más pequeña de memoria que encontramos adentro de cualquier microprocesador o microcontrolador, que lo que hace es facilitarle la entrada y salida de datos al dispositivo. ¿Por qué? Porque la velocidad de procesamiento puede ser muy grande, pero si el bus de datos no tiene la misma velocidad, empieza a haber problemas de rendimiento y obviamente también de mal funcionamiento. Entonces, cuando procesa el ALU, todos los valores que va generando de direcciones, de datos, de instrucciones, se manejan en estos registros internos. En las computadoras es fácil reconocerlos porque normalmente se mencionan como L1, L2 y eventualmente L3. Son pequeñas porciones de memoria que hacen de buffer, es decir, acolchonan la velocidad entre la RAM y el microprocesador. Aquí tenemos finalmente cómo sería un microprocesador real. Vamos a observar los registros, vamos a observar la unidad aritmético-lógica, el generador de reloj o temporizador también, que es un oscilador que provee la frecuencia a los buses internos. Y tenemos acá como algo que es interesante destacar, que también vamos a ver en la clase 5C, el acumulador. El acumulador vendría a ser otro tipo de memoria que va guardando los resultados inmediatos de lo que hace el ALU. También tenemos un registro de instrucciones, que es lo que va decodificando las instrucciones que se van recibiendo. Y también tenemos un contador que obviamente que hace es contabilizar los ciclos para que no se amontonen inapropiadamente, es decir, guarda el orden de entrada y de salida. Finalmente hemos llegado aquí. Observen con detenimiento esta imagen. Van a ver que hay una placa con una serie de dispositivos. Hay un microprocesador llamado Z80, que fue muy conocido en su época y aún hoy se utiliza, y otros dispositivos más que tienen que identificar y marcar. Esta es la actividad grupal que deberán realizar. Así que capturen la pantalla y luego en el archivo que me vayan a enviar al campus tienen que marcar qué es cada cosa. Bueno, cualquier duda o pregunta, como de costumbre, el foro. Hasta la próxima.